tenemos el mensaje que tiene que ver con el extraordinario clamor de los siglos. Creo que muchos de ustedes conocen dónde se encuentra ese clamor. Vayan buscando el Salmo 22, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 22. Este es un salmo precioso. Bajo unos aspectos podemos entenderlo como extraordinario, porque sobre todo hay versos que solamente pueden ser atribuidos a la persona de Jesucristo. Ningún otro hombre sobre la faz de la tierra puede llegar a atribuirse esas porciones tan intensas, tan específicamente relatadas, tan vividas, ¿no es cierto? Extraordinario, ¿por qué? Porque solo Cristo pudo vivir esa experiencia. Y lo maravilloso de este salmo, que fue asignado para suceder en la eternidad. Y cuando proféticamente el salmista escribe, pasarían aún 10 siglos más para que esta profecía se hiciera realidad en la vida del Señor Jesucristo. Por eso que es un salmo muy extraordinario y te debemos prestarle atención. Entonces es el extraordinario clamor de los siglos y luego abajo la razón del clamor. En toda causa hay efecto y causa y viceversa, ¿no es cierto? Hoy vamos a considerar eso, no nos da más el tiempo para ello. Hoy consideramos como el Espíritu Santo inspiró al salmista para que en las Escrituras expresara proféticamente la gran aflicción que siglo después llegaría a padecer el Hijo de Dios en el monte Calvario. Como dije, ningún otro puede atribuirse por lo menos estos 2 versos que vamos a considerar hoy. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí en este doble clamor se expresa la completa soledad sin Dios. Es lo que llegaría a experimentar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en la cruz del Calvario, cuando Dios Padre cargara sobre él el pecado de todos nosotros. Por eso que este salmo nos relata cuánto sufrió nuestro Redentor. Cuánto sufrió nuestro Redentor. Estamos felices de ser salvos por la sangre de Jesucristo. Pero comprendemos el intenso dolor que Él tuvo que padecer. Somos capaces de pensar, aunque sea en momentos de mi vida, de mi día, cuánto sufrió mi Redentor. La salvación es gratis, pero a Jesucristo le costó su vida. Y antes de expirar, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, no estamos hablando del daño que le hicieron los hombres. Estamos hablando en este momento de la aflicción de su alma, al quedar destituido de la gloria de Dios. El Hijo de Dios padeció la destitución. ¿Por qué padeció la destitución? Porque cuando una persona peca, está destituido.
destituido de la gloria de Dios. No puede estar en la presencia de Dios. De eso se llama la destitución. El Hijo del Hombre que sufría y no tenía duda de su dependencia de su Dios. Si tan solo nosotros pudiéramos, como lo dice ahí, imitarlo. ¿Imitarlo en qué sentido? Que pese a su sufrimiento, pese a su agobiamiento, no dejó de clamar a su Dios. ¿Lo hacemos nosotros? Eso simplemente es un punto de reflexión en las circunstancias más adversas que nos mortifican, y a pesar de ello, continuar confiando en Dios. Vemos que quien sufre permanece en esperanza inquebrantable. Eso tenemos que emularlo, porque muchas veces somos vapuleados en este mundo. Tenemos aflicción, pero el Señor dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Debemos recordar esa famosa promesa. Quien clama es aquel que estuvo en compañía del Padre toda la pasada eternidad. Toda. Entonces, Él llegó a experimentar lo que nunca había experimentado antes. A diferencia nuestra, que nosotros experimentaremos estar en la presencia de Dios, cosa que nunca antes habíamos experimentado. Hay una gran diferencia. Aquí el Señor ve el mismo que llegaría a experimentar la ausencia de comunión, de una total y eterna comunión en el pasado. Eso fue truncado, eso quedó cortado. Él quedó en un vacío espiritual. Y sabe que lo hizo por usted y por mí, por todos sus redimidos. Si bien Él murió por todo el mundo, quienes se benefician solamente son los que aceptamos la redención en Cristo Jesús. Y no otro, y no otro. La salvación no es por simpatía, sino por creer y recibir. La destitución de la gloria de Dios, siendo que de ella gozaba anteriormente. Un pasaje allí, Juan 17:5, ese pasaje es muy emotivo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? Toda una eternidad pasada en comunión con su Padre Celestial. Pero porque Él vino a buscar lo que se había perdido, para encontrar y llegar a comprar lo que se había perdido o rescatar, tuvo que sufrir la destitución. De la falta de amistad estaba demostrada. Él buscaba a su Dios y no obtenía respuesta. Eso fue real, ¿no es cierto? La total carencia de ayuda. Todo eso lo iba a llegar a sufrir Jesucristo en la cruz del Calvario. La realidad de sentirse completamente abandonado. Eso es. ¿Quién pudiera llegar a definir con total certeza la intensidad de tales momentos? Vemos lo interminable que llegaría a parecerle al Hijo de Dios cuando llegara a vivir semejante circunstancia. Circunstancia inimaginable para nosotros,
porque las condiciones son diferentes, ¿no es cierto? Verso 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí. ¿Qué dice ahí? Reposo. ¿Sabes lo que significa? Angustia, angustia, angustia. Minuto tras minuto. Eso es lo que significa. O sea, aflicción interminable. Aquí se refleja la enorme y dilatada aflicción del alma del Señor Jesucristo sin consuelo alguno. Próximamente, en algún momento, veremos su circunstancia en Getsemaní. Y allí sí, luego de una gran agonía, Él es consolado por un ángel. Él es consolado por un ángel. Pero tuvo que pasar ese proceso de aflicción, vivirlo. Vamos al apartado C. Tan inexplicable tormento tiene que tener una razón poderosa y valedera. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas en vano. Si Dios prefijó un plan divino de redención, esa es precisamente la razón. Y tal razón valedera que nos permita comprender el porqué de tanta aflicción. ¿Acaso Dios poderosamente no podía haber obviado esa aflicción? Podría, pero hubiera sido injusto consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo tomó nuestro lugar. Él se hizo acreedor de mi deuda y de la tuya. Y cuando Él toma mi lugar, Él debe morir por mi pecado. Cristo tuvo que hacer la voluntad de su Padre para comprar un pueblo para sí celoso de buenas obras, la iglesia, tú, yo, y los que aún no se han convertido, pero llegarán a hacerlo en el poder del Evangelio. B. La razón fue la gran necesidad del hombre. Y en cuanto a la gran necesidad del hombre, Adán no la comprendió enseguida que pecó. Hoy en día hay miles de millones de hombres y mujeres que aún tampoco la comprenden, de que tienen una necesidad imperiosa. La gran necesidad del hombre, cuando por incredulidad cayó en la desobediencia, manifestando de esta manera el conflicto del pecado para toda la humanidad. Déjeme decir que lo que causó todo esto fue la incredulidad. La incredulidad dio lugar a la desobediencia. No es que la desobediencia vino primero, sino que en el proceso analítico de los seres humanos, lo que primero vino es la incredulidad. Dios le dijo, no comas, y el hombre dijo, ¿pero por qué no voy a comer? No lo entiendo. Entonces como y pruebo, y veo cuál es el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que usted y yo hemos necesitado ser redimidos por la sangre del Cordero. Y amén por eso, Fue en el acto de la desobediencia que se introdujo el pecado en la raza humana. No obstante, dicha necesidad no fue comprendida inmediatamente por el hombre, sino que Dios se lo notificó. Y allí está el pasaje de Génesis 3, 8 al 12. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire libre, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Se escondieron inmediatamente, automáticamente se escondieron. Los dos tenían algo para compartir: la culpa, el sentirse culpables. 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Pero Dios quería que el hombre reconociera que había estado haciendo mal. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sincero Adán, bien sincero. No evadió responsabilidad. ¿Y por qué sabía que estaba desnudo? Porque la conciencia fue activada. ¿Por qué la conciencia no fue activada antes de pecar? Porque la conciencia tiene un doble rol: advierte y acusa. En la inocencia de Adán y Eva, si hubieran continuado en esa inocencia, no hubieran pecado. Pero hubo un factor muy importante: el gran instigador, el diablo, Satanás, el enemigo de Dios y de su causa. Él instigó. ¿A quién instigó? A la persona más débil de carácter. Satanás no pierde el tiempo, Él sabe lo que hace. Él fue a la persona más débil de carácter. ¿Y por qué era más débil de carácter? Porque esta persona tenía una característica: quería tener un espacio. No estaba con Adán, no estaban juntos en ese momento. Cuidado con los espacios, producen distancias. Si ella hubiera estado junto a Adán, el enemigo no hubiera podido actuar en ese momento. Entonces, cuando la observó de lejos, porque Satanás anda buscando a quien devorar, y rodea, y él no se cansa, Él no se cansa. Es un espíritu maligno, abyecto, diabólico, pero no se cansa. Observó que esta preciosa mujer, porque Eva era preciosa, tenía tiempos de estar sola. Y dijo: qué mejor oportunidad de ir hacia ella cuando esté sola. Cuando no pueda mirar al marido para aprobar o para desaprobar. ¿Se acuerda que se dan cuenta que la pareja a veces miramos el uno al otro para aprobar o para desaprobar? Y los varones que somos muy, muy entregados bajamos la cabeza: sí, querida. Sí, querida. La conciencia fue activada y les acusó. Les hizo ver su falta, les hizo ver que no eran dignos de estar desnudos delante de Dios. Eso fue, ¿no es cierto? Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, ¿me has desobedecido? Incredulidad. Déjeme decir, la incredulidad no es porque no se entiende, simplemente porque está la rebeldía de conservar nuestra posición. Los grandes declarados ateos lo son, lo fueron y lo serán por su gran egolatría, porque no quieren dejar de ser lo que son, ni reconocer
que hay un Dios todopoderoso al cual debemos someternos. Veamos el 12, y este 12 es un poco humorístico. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Saben lo que está insinuando este verso? Mejor dicho, el decir de Adán. Le está echando la culpa a Dios. La que vos me diste. ¿Cómo no te diste cuenta que no me iba a ser idónea? Le está diciendo a él que él es el culpable. O sea, es el gran manejo del hombre para inventar excusas y salir librado de responsabilidades. Y tan cara dura fue este individuo que se lo dijo en la cara al Señor. Ustedes se ríen, por eso dije, es humorístico. La necesidad se hizo comprensible en el hombre cuando entendió que al desobedecer había perdido la amistad con Dios. Querido mío, redimido, creyente, cuando tú pecas, tú cortas la amistad con Dios. Inmediatamente. No hay dilatación. Dios siempre está dispuesto. Su mirada de amor aún continúa considerando tu corazón, pero tú has cortado la comunión. Se interrumpe la comunión. Y Adán se dio cuenta de que había perdido la comunión con Dios. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Significa para siempre en esa condición de pecador. Iba a ser longevo y su condición iba a ser exactamente la misma. En cuanto a conocer el bien y el mal, distinguir entre el bien y el mal. Adán supo distinguir que había hecho mal. Por eso con su esposita aplicaron a hacer taparrabos. Porque sabían que habían hecho mal. Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 3:24. Echó pues fuera al hombre. Echó pues fuera al hombre. Mire usted este término. Lo eyectó, lo expulsó, lo quitó de su vista. Eso es lo que hace el pecado en una persona. Dios toma distancia. ¿Se da cuenta? Echó pues, quiero leerlo nuevamente, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, especiales ángeles protectores y guardadores de la santidad de Dios. Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aunque Adán y Eva hubieran querido intentar, no hubieran logrado hacerlo. Y sabe que ese intento refleja las religiones del mundo, de querer alcanzar la amistad con Dios sin lograrlo. La religión se afana, pero no logra. En la relación que tenemos en Cristo, estamos aceptos en Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es. Religión y relación son dos cosas totalmente distintas.
el hombre ya no era inocente. Eso tiene que ver con el versículo 22 leído. B, ya no podía permanecer en la presencia del santo Dios. C, Dios no tolera la presencia del pecado ni lo puede mirar. Cuidado. Dios contempla nuestros corazones. Dios considera nuestras personas. Dios considera todos nuestros pesares, pero no tolera el pecado. 59 de Isaías. Verso 2, está ahí en la pantalla. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? ¿Qué dice? División. Y esa división no hay forma de ser resuelta. Por eso tuvo que padecer y sufrir el Hijo de Dios, para que pudiera ser la reconciliación. ¿Se dan cuenta? Para que pudiera suceder la reconciliación. División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Distancia. ¿Qué es lo que leímos en el Salmo 22, el Salmo 22, 2? Buscaba el Hijo al Padre, clamaba el Hijo al Padre, y no hubo respuesta. Y no hubo respuesta. ¿Acaso Dios no amaba a su Hijo? Claro que sí. Claro que sí. Pero Dios amó a su Hijo, pero Él quiso que sus criaturas, sus creados, tuvieran la oportunidad también de ser amados por Dios. Y la única forma que el Padre puede llegar a hacer real el amor, ¿cómo fue? Mandando a su Hijo a morir por los pecadores. Eso lo dice bien claro la Escritura. Somos conscientes de eso. Distancia de. El hombre fue penalizado con el duro trabajo. No le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a nadie. Échese la culpa a sí mismo. Con el duro trabajo. Verso 23. Fue rechazada la presencia del hombre en el huerto. O sea, en latín dice persona non grata. Cuando echan a un embajador de un país, le ponen persona non grata. Esta persona no es grata para permanecer. Letra F. A partir de allí el conflicto del pecado se convirtió en congénito generacional, sin ninguna excusa posible. Sin ninguna excusa posible. O sea, se trasladó de padres a hijos y así sucesivamente. Vamos a ver Salmo 51, 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es cuando la conciencia nos notificó que no podemos tener comunión con Dios porque mi pecado se interpuso. Esa es la razón. No porque Dios no está de buen ánimo para mí o hacia mí, sino que yo me puse en contra de Él al desobedecerle. Esa es la situación que tiene que ver con el pecado. 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro
en tu juicio. Y aquí hay una área muy interesante que nos toca a nosotros como creyentes considerar. Y prestémosle atención porque vale la pena. Dice, cuando no se reconoce el pecado, estamos diciendo que Dios es... ¿Qué estamos diciendo? Que Dios es injusto. Mi hermano, mi hermana, cuando tú tienes pecado y no quieres reconocerlo, tú estás diciendo Dios es injusto. ¿Se atrevería usted a decirle cara a cara al Señor eso? ¿Pero lo hacemos? ¿Cuántas veces evadimos responsabilidades? ¿Cuántas veces la palabra nos dice que estamos mal, pero yo en mi fuero interno, en ese diálogo conmigo mismo, digo, no, me habrá parecido. No, es real. Es real. ¿No es cierto? 51:5. He aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Este verso hay mucha gente que no, como que les da un escalofrío. Se le erizan los pelos a veces. El pecado es gestado en todos y en cada uno de nosotros. Un bebé que recién nace con el estigma del pecado. Esa es la realidad bíblica. Eso es lo que la palabra nos enseña. El pecado es gestado en todos y cada uno de nosotros. El conflicto del pecado es trascendente a toda la humanidad, sin excepción. Romanos 3:23 es un verso que hoy lo consideramos, ha sido considerado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios en Jesucristo, nosotros aún estaríamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo cree eso? Amén. Amén. Porque eso es así. El extraordinario clamor de los siglos manifestaba proféticamente la gran aflicción que tuvo que soportar el Hijo de Dios para proveer la solución del conflicto del pecado para todo aquel que en él cree. No es así para toda la humanidad. Él murió por el pecado del mundo, ¿sí o no? Amén. Dios cargó en él el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para que ese pecado sea quitado en cada ser humano, ese ser humano debe recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador. No puede ser de otra manera, hermanos. La salvación no es en balde. La salvación ha sido decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo, solo para aquellos que creen en el Hijo de Dios. En el sacrificio de su sangre, en su entrega, en su sangre redentora, que la cual llevamos su aroma. Cada vez que un creyente ora, tiene el aroma de la sangre del sacrificio, porque Él nos compró con su sangre. Y cuando Él intercede delante del Padre por un pecadillo, ¿vieron lo que dije? No existe pecadillo, Son diminutivos para tratar de minimizar responsabilidades. Un pecado grosero, horroroso, odioso, que ofende la santidad de Dios. Eso es el pecado. Aunque usted lo quiera adornar, como a las tortas, y hasta le pone una velita. Solo uno es. Solo uno que salió del depósito de la concupiscencia en ese momento. Pero allí abajo hay mucho más. Y esperando para brotar, para salir. Fíjese en los pensamientos que a veces uno tiene. Que uno tiene que decirle, ¡fuera bicho!
porque son perversos, son malos. No tienen nada que ver con nuestra dignidad como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero, como nacidos de nuevo, como regenerados en el Espíritu. Hay que creer para poder disfrutar la eternidad con Dios. No antes. Habrá personas que van a los cultos, atienden servicios, cantan con los demás y no son creyentes. Y pueden pasar un momento agradable, ese momento. Pero eso es como un fósforo que se prende y se apaga. No es una llama que queda encendida por la eternidad. Solamente la presencia del Espíritu Santo en la persona hará que esa llama sea eterna en la presencia de Dios. Quiera el Señor que hayamos comprendido el punto, la tensión que el Señor tuvo que sufrir, la gran angustia, el gran dolor, la ausencia de Dios. Si bien el salmista lo describe y nosotros podemos de alguna forma evaluar ese sufrimiento, llegaría el momento que el Señor lo llegaría a experimentar propiamente. Y eso es lo que Él experimenta como un anticipo en Getsemaní, la gran aflicción de su alma. Pero no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué? Porque la aflicción de esa preciosa alma de Cristo dio fruto agradable a Dios. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice el profeta Isaías. Tú y yo somos el fruto de la aflicción del alma del Señor. Recuerda esta verdad. No para que seamos mejores, porque a veces ser mejores es una utopía decirlo, pero por lo menos para que nuestro corazón esté entregado más tiempo a Él. Oremos. Santo Padre, gracias te damos por estos preciosos versos que hemos considerado en la Escritura, por este intenso sufrimiento que el Señor padeció en el Calvario, por su gran angustia, por su gran dolor, pero también por su hermoso propósito de hacer tu voluntad, de buscar y salvar lo que se había perdido, de darnos vida eterna para gozar en tu presencia por siempre jamás. Oh Dios, qué grande eres tú y qué pequeños nosotros. ¿Cuánto te debemos, oh Dios? Ojalá pudiéramos valorar cuánto te debemos para ser más fieles, Señor, para servirte mejor, para adorarte en plena dignidad y poder proclamar a un mundo que no te conoce que Dios es real, que Él es justo, maravilloso, misericordioso y poderoso para llevarnos de triunfo en triunfo. Gracias porque tu palabra expresa que estamos en las manos de tu Hijo y en tu mano, oh Dios. Y en su nombre te pedimos que nos despidas en paz, en esa paz que solamente Él puede dar. En el nombre de Jesucristo. Amén.